Bueno, bienvenido, bienvenida a este tercer directo kamikaze. Después de un viernes por la tarde, un sábado por la tarde y hoy, domingo por la tarde, pues a las 7 de la tarde, yo creo que directo más kamikaze que nunca. ¿Por qué esta insistencia? ¿Por cabezonería? Bueno, pues en buena medida sí. Difícilmente se pueden sacar las cosas adelante sin cierta cabezonería, sin cierto convencimiento. Y este es a menudo también el obstáculo que encuentran muchas personas en su camino espiritual, ¿verdad? Tal vez podamos hablar hoy de las confusiones que muchas personas tienen en torno a ese camino, sobre todo en el contexto religioso en el que nos encontramos, ¿verdad? En España en el siglo XXI, con ese trauma histórico en materia de religión, trauma reciente del franquismo y el Estado, el nacionalcatolicismo, y no tan reciente, pero también muy reciente, el trauma de la Inquisición. Venimos de una buena colección de traumas espirituales o por lo menos religiosos, ¿no? Sería bueno aquí abordar la distinción de ciertos conceptos. La palabra religión viene del latín, significa volver a ligar, religare, volver a unir aquello que estaba separado. Sorprendentemente, la palabra yoga también significa unión. La palabra yoga y la palabra yugo comparten etimología, es una palabra de estas que llamamos indoeuropeas y bueno, ocurre que el yoga, igual que el yugo, junta algo, ¿no? ¿Qué es lo que junta el yoga igual que el yugo? Pues junta la experiencia individual con una experiencia que trasciende la individualidad. Por eso hablamos de trascendencia, por eso hablamos de más allá y por eso estamos buscando cómo un individuo puede juntarse con una determinada dinámica cósmica. Veo que tenemos dos amigos conectados. Uno de ellos creo que es Elliot. Elliot, nice to see you. You won't understand me speaking in Spanish, but have my greetings from here. El otro amigo no sé quién es. En todo caso, sigamos con el tema de esta unión, de esta correspondencia, ¿verdad? Una de las paradojas de la vida espiritual es que solamente puede alcanzar lo que llamamos liberación un individuo, es decir, una persona que ha llegado a delimitarse muy claramente. Y sin embargo lo que buscamos es la ruptura de esta delimitación, porque esa juntura, esa unión, es posible cuando el individuo desaparece. Ahora bien, el individuo puede desaparecer. La persona difícilmente desaparece, ¿verdad? Porque la persona no es una entidad. La persona es una red de entidades, ¿no? Solemos padecer la influencia de muchas otras personas, de mucha otra gente, ¿no? Y por eso en nuestras mentes suele estar el qué dirán, la consideración respecto de qué saldrá de aquí, qué me llevaré del otro. Todo esto es necesario dinamitarlo para desarrollar un proceso espiritual. Es necesario que este yo, que esta construcción mental, gramatical, lingüística, en último término social, se desmonte. Cuando hablamos de construcción lingüística, hablamos también de una persecución de unos determinados objetivos personales que hacen de la vida un encadenamiento de estrategias para conseguir algo que no es lo que ya tenemos aquí. Cuando de verdad estamos en lo que ya tenemos aquí, se produce la disolución del yo, se produce la disolución del lenguaje, se produce el silencio profundo, natural y orgánico de la meditación.
Entonces es necesario, para que ese silencio se produzca, para que esa disolución del yo se produzca, es necesario primero haber tomado el camino valiente de abandonar determinados contextos. Esos contextos no necesariamente tienen que ser contextos sociales, no necesariamente es necesario romper con la esposa, con el esposo, con la familia, con los amigos, irse a vivir al campo, ¿no? Como hizo Gautama Buda, creo que a sus 32 años, pues sería mi edad más o menos, cuando salió de su palacio. Para quienes no conozcan un poquito el contexto histórico, Gautama, el famoso Buda, se conoce por Buda, un ser iluminado. Podemos hablar, por lo tanto, de muchísimos Budas. Sin embargo, el famoso Buda, Gautama, era príncipe. Él era príncipe y en un determinado momento, pues eso, alrededor de sus 30 años, si no me equivoco, abandona a su mujer y a su hijo y al palacio y al trono que le esperaba y se va 10 años al bosque, ¿verdad? A buscar la iluminación espiritual. Y allí se ejerce todo tipo de autotorturas, incluyendo pues una alimentación muy pobre, ¿no? ¿Para qué? Para nada. Para nada. Para nada. Podría haber ahorrado mucho si el momento en el que se sienta bajo el famoso Bodhi tree, este árbol que en inglés se llama Bodhi, y se determina, ¿no? Después de esos 10 años en el bosque, dice, bueno, este es mi momento, yo me voy a sentar a los pies de este árbol y o bien alcanzo la iluminación o bien aquí se termina todo. Hola Alexis, Causita, ¿cómo estás? Me alegro de verte conectado. Estamos aquí hablando de meditación, de espiritualidad y bueno, pues el camino personal de cada uno de nosotros que estamos intentando vivir un poco mejor, ¿no? Me refería a la historia de Gautama, el Buda, del momento en el que se sienta a los pies del árbol del tipo Bodhi, y se determina a encontrar la iluminación o a aparecer en el intento. Es decir, de aquí no me levanto yo ya si no es iluminado. Un saludo. Y es en este momento de renuncia de cualquier otra posibilidad, en este momento de completo, no sé si decir compromiso, o en todo caso, creo que sería mejor decir entrega. Por el compromiso de alguna manera ya está en el acto de dejar el palacio y lanzarse al bosque. Por favor, quiero que imaginéis esto muy claramente, ¿no? Solamente los mosquitos debían ser una tortura terrible. Ahora imaginaos a este ser acomodado, acostumbrado a las comodidades de palacio, de repente arrojado a un bosque de una vida completamente salvaje, un camino muy duro. Y sin embargo, después de una década, se sienta y dice, se acabó. Ya no tengo nada más que buscar, ¿entendéis? Este es el último paso, ¿no? Contraintuitivo, aunque yo creo que prácticamente todo el camino espiritual es contraintuitivo. Lo mismo que es contraintuitivo que para disolver el yo sea necesario primero definirlo muy bien. Pues en este momento de renuncia a la búsqueda, de renuncia al ascetismo, ¿no? De decir, esto es inútil, ya ni siquiera pasar hambre me sirve de nada. En este momento en el que dice, aquí está, aquí me siento yo, y se acabó, si me tengo que morir, me muero. Este es el momento en el que de repente el mundo, el universo entero, el cosmos, explota dentro de él, lo sacude tremendamente y cae en la realización de lo que es, de la vida que todos somos, ¿no? Cuando han muerto, cuando han caído, cuando se han podrido, cuando nos hemos desprendido de toda expectativa, de todo intento, de toda intención. Esto enlaza con, digamos, un elemento muy conflictivo que ningún místico ha sido capaz de dar una respuesta satisfactoria y completa, que es la cuestión del deseo, ¿verdad? El deseo, ¿qué hacemos con el deseo? ¿Qué hacemos con ese motor que nos empuja a algo que no está aquí ahora? Bueno, el deseo está aquí ahora, ¿no? Pero el deseo de algo que todavía no está.
el bueno de Schopenhauer, quiero llamarlo así, a pesar de su vida tortuosa, este filósofo de Danzig, hoy en día Polonia, este filósofo se refirió al deseo con palabras muy crudas también, ¿no? Es decir, el deseo significa que nuestra vida es insatisfacción. Si nosotros somos nuestro deseo, y el deseo siempre es deseo de algo que todavía no está, significa que vivimos condenados a la insatisfacción. Bien, yo cuando leí, o mejor dicho, cuando releí esto, pensé, cuidado porque aquí hay una trampa. Otra vez, las trampas del pensamiento, en este caso las trampas de la filosofía. Porque el deseo siempre pide algo que no está, pero en función de algo que ya está. Me falta algo para completar algo. Es decir, que siempre poseemos ya una parte de lo que deseamos. Y esto me acercó, esta intuición, me acercó al taoísmo, una lectura que yo recomiendo encarecidamente, el Tao Te Ching de Lao Tse. Bueno, el deseo nos empuja más allá de este momento. ¿Qué hacemos con esto? Parece que el deseo sea lo contrario a la meditación. Parece que el deseo sea lo contrario de la conciencia, de la experiencia de la vida. Sin embargo, es una parte que no podemos sustraer de la vida. ¿Qué hacemos con este grandísimo problema? Bueno, este espacio personal que yo estoy abriendo, yo quiero tratar el deseo de una forma. Yo quiero tratar el deseo como camino. No vamos a castrar el deseo, vamos a intentar entender cómo el deseo es un camino un poco oscuro, pero que en última instancia nos lleva a lo que de verdad deseamos, que nunca es un objeto exterior, sino que acaba siendo un objeto interior. Cualquiera que se pregunte por qué quiero lo que quiero, no encontrará una respuesta última más que para ser feliz. Y la felicidad es algo que está dentro de nosotros, ¿no es así? La felicidad y la tristeza. Entonces, el deseo parece una flecha de una sola dirección, pero en realidad es más bien un círculo, porque si se completa el camino entero, regresa a uno, y regresando a uno, uno encuentra todo lo que necesita, ese bienestar interior. Bienvenido, no sé quién se ha conectado, pero bienvenido a esta conversación en directo de meditación, espiritualidad y, en fin, a través del camino del deseo y nunca en contra del deseo. Entonces, tenemos a Buda, tenemos a Gautama Buda, no voy bien de historia, pero yo entiendo que unos 2500 años antes de Cristo, sentado a los pies del árbol, diciéndose a sí mismo, ya no quiero nada más, reconociendo que ya no quiere nada más, porque lo único que quiere es el conocimiento, y por lo tanto no tiene nada que buscar, porque el conocimiento está dentro de uno, ¿verdad? Esto es lo que diferencia la filosofía del conocimiento, al filósofo del sabio, ¿no es así? Al que quiere saber del que sabe, un poeta romántico, más o menos tonto, como todos los románticos, decía, si me fuera dado elegir entre buscar la verdad y encontrarla, preferiría buscarla. Qué argumento más pobre, ¿no? Nadie busca algo si no es con intención de encontrarlo. Parece que hay un escudo en esa doctrina, en esa filosofía de este poeta romántico, ¿no? Parece que hay un escudo que consiste en temer la tiranía. Parece que hay una mala experiencia, una experiencia traumática con la tiranía que sostiene una verdad de hierro inflexible, pero en todo caso lingüística. Y entonces este poeta que trabaja con el lenguaje dice, bueno, yo prefiero buscarla antes que encontrarla. ¿Por qué? Porque sabe que la verdad no es lingüística.
y sabe que su camino de búsqueda es la lengua. Por lo tanto, más te vale seguirla buscando, porque desde luego si pretendes encontrar una verdad en la lengua, va a ser una verdad equivocada. En ese sentido, estoy de acuerdo con este poeta, más te vale no encontrarla porque habrás caído en una confusión. Ahora, si eres capaz de encontrar una verdad, no una verdad, la verdad, ¿eh? Sé que estas palabras en la era de la posmodernidad pues son más o menos complejas, ¿no? Pero cantaba Machado, decía, ¿tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Tenemos aquí a Carlos Alfaro, hombre, desde Palamos. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cuánto tiempo? Raúl, buenas, saludos. Sí, ¿no? Desde luego, saludos también para allí. Bueno, pues estamos aquí, Carlos, intentaremos estar cada día hablando de meditación, de yoga, de espiritualidad, así que si tienes dudas, preguntas, comentarios, puedes dejarlos por aquí. Creo que está todo habilitado para que esto sea posible. Ahí está. Y nos referíamos al momento en el que Gautama el Buda, todavía no Buda, más bien Gautama el miserable, porque muy miserable, me imagino yo que debía sentirse esta persona después de abandonar su palacio, pasarse 10 años destrozándose en el bosque, lejos de su mujer y de su hijo. Justo te pillo en directo, me alegro de verte, por supuesto, y cada tarde, Carlos. Muy miserable debía ser esta persona en el momento en el que decide sentarse, habiendo perdido toda esperanza. Y esto es interesante, yo justamente tengo ahora el gusto extraordinario. Bienvenido, Miguel. Bienvenido, Ali. Tengo el gusto extraordinario de estar ahora escuchando el audiolibro de Los Miserables de Víctor Hugo, sobre que hay también un musical que se puede ver en formato película, excelente, y un musical que por lo menos yo hace ya muchos años tuve la fortuna de ver también en el teatro aquí en Barcelona, también absolutamente excelente. Los Miserables. No un miserable, sino Los Miserables. Casi habría que decir que los miserables son todos los seres humanos. Esto me recuerda también la lectura de Bartleby, el escribiente, con esas palabras finales terribles. Oh Bartleby, oh humanidad. Pues esa humanidad miserable es la que intentamos sacar de la miseria. Nosotros, como seres humanos, queremos salir de la miseria. Pero no solamente queremos salir de la miseria, sino que tenemos la oportunidad de salir de la miseria. ¡Qué gran regalo! Caray, ¿se puede ofrecer una oportunidad más importante que esta? Salir de la miseria, ni más ni menos. No estamos hablando de la miseria económica, no estamos hablando de la miseria emocional, no estamos hablando de la miseria social. Estamos hablando de la miseria de ser mortales y no querer serlo. Estamos hablando de la miseria de ser mortales. ¿Es posible dejar de ser mortales? ¿Es posible alcanzar la inmortalidad? Bueno, esta es también la pregunta de la religión, ¿no? Y parece que entra dentro del campo de la mitología. Parece que todo aquello que no sea, digamos, un trabajo dentro del campo de la mortalidad, el trabajo dentro del campo de la mortalidad parece un noble esfuerzo, mientras que la pregunta por la inmortalidad parece una excusa, parece una pobreza, parece un flotador al que desesperadamente un náufrago intenta agarrarse. Bueno, pues no estamos buscando ningún flotador, estamos buscando la verdad. Otra vez, la verdad de la vida, la verdad de esa energía que, como muy bien dijo un científico, ni se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma. Amigo, si la energía, si la vida no se crea ni se destruye, sino que solamente se transforma, ¿qué debemos entender de nuestra vida? Y aquí está el elemento importante en el que es imprescindible separar la vida de Ali, de Carlos, de Miquel, de Miki, de Raúl. Separar esta vida de la vida.
Porque aquello que llamamos Miki, Ali, Raúl, D'Angelo, bienvenido, no es vida. Eso que llamamos por nuestro nombre no es vida, eso que llamamos por nuestro nombre es un discurso, ¿entendéis? De esto se ocupa muy bien el psicoanálisis. El psicoanálisis se ocupa de desmontar el discurso, de entender que todas nuestras graves preocupaciones, incluso nuestras meditaciones, más o menos metafísicas, como las de Descartes, no son más que una construcción lingüística. Pero ¿cuál es la verdad de la verdad? No la verdad del lenguaje. Me pregunta Miki que si me acuerdo, porque ¿cómo no me voy a acordar de todos vosotros, amigos míos de Palamos, aunque hayan pasado todos estos años? Claro que me acuerdo. Y un saludo para todos. Espero que vaya muy bien el fútbol y las criaturas que sé que ya corren por ahí. Pero hablamos de la verdad de la vida, de la posibilidad de trascender la frontera de la muerte. Poca cosa, pero una poca cosa muy real, por más que para muchos parezca un sueño brumoso. Hablamos de la posibilidad de separar la vida de Miki, de Ali, de Raúl, de Julio, mi primo, bienvenido. Julio, estamos aquí hablando de espiritualidad, bienvenido Josep. Yo no sé si esto es porque llevo ya la insistencia de 3 directos y Facebook me premia, o si es porque los kamikazes que se conectan el domingo por la tarde no son tan kamikazes como yo me pensaba. Hablamos aquí de yoga, hablamos de espiritualidad, hablamos de la posibilidad de trascender la condición mortal. Casi nada, pero hablamos de esto con absoluta rigurosidad, con una rigurosidad científica. De hecho, se conoce a Gautama el Buda como científico, como aquel que ha encontrado la iluminación también por el camino de lo que los indios llaman gnana. Los indios distinguen 4 caminos hacia la iluminación espiritual. El camino del karma, el karma yoga, es decir, cómo volcándonos hacia un trabajo exterior podemos olvidarnos de nosotros mismos y abrirnos a una totalidad absolutamente distinta. El camino de la kriya es la práctica energética, propiamente ciertas prácticas de meditación son en realidad ejercicios de kriya, de cómo nosotros gestionamos la energía de la vida desde dentro. El camino de la devoción, que los indios llaman bhakti, como una persona completamente entregada, ya sea a la divinidad, ya sea hacia otras personas, es también capaz de superarse a sí misma, entregarse a un absoluto mucho mayor. O el camino del conocimiento. Amigos míos, aquí viene otra vez esta palabra, el conocimiento. La verdad. Bueno, pues Gautama el Buda era un científico que iba buscando la verdad, iba buscando cuál es la verdad de la verdad. Iba haciendo una prueba tras otra, hasta el momento en el que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Ahora me siento y me callo, porque ya no tengo ningún otro lugar al que ir. Me refería hace un momento al extraordinario libro de Los Miserables de Víctor Hugo, y recuerdo unas palabras de Osho, otro místico indio del siglo pasado, que decía que la iluminación espiritual es un fracaso. Es el fracaso del fracaso. Es el fracaso de la persona. ¿Entendéis? Porque todo propósito de una persona es protegerse. Pero aquel que se protege tiene que morir. No le queda otra. Porque aquel que se protege se aísla. Y aquel que se aísla no puede arrojarse al todo de la vida. Entonces es el momento en el que uno deja de protegerse, el momento en el que uno baja la guardia, el momento en el que uno renuncia a cualquier otra búsqueda, a cualquier otro intento, a cualquier salvación. Esta es la paradoja, ¿no? Y por eso decía Jesús, quienes quieran salvarse serán condenados. ¿No decía algo parecido? Quienes no busquen su salvación, esos serán los que la encontrarán, ¿no? Pues este es el momento en el que Gautama Buda se sienta y renuncia a todo. Y renunciando a todo, lo obtiene todo. Recordemos una vez más las palabras de San Juan de la Cruz,
¿eh? Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Para poder venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. ¡Qué excelente! Excelente poeta, pero sobre todo, bueno, palabras de un místico. Palabras de una persona que ha alcanzado la iluminación espiritual, que es lo que aquí nos proponemos. Casi nada. Casi nada. Pero si ese pobre miserable de Gautama, que había abandonado su palacio 10 años atrás, y a su mujer y a su hijo, y después de 1000 infortunios se sienta a los pies de un árbol en medio del bosque y dice: se acabó, o esto o nada. Si ese pobre miserable lo puede decir, nosotros podemos decirlo. Quiero, por favor, que os imaginéis a este pobre miserable en toda su miseria. Una persona que lo tenía todo, por lo menos todo lo que los seres humanos buscan: riquezas, poder, amor, familia, seguridad, salud. Y que renuncia a todo. Y que durante 10 años padece terriblemente en el bosque. ¿Se puede ser más miserable? ¿Vosotros pensáis que a esta persona jamás se le ocurrió pensar que había tomado una mala decisión? ¿Vosotros pensáis que jamás tuvo un remordimiento? ¿Que jamás dijo: ¿y si yo me hubiera quedado en mi palacio y ahora me he convertido en un vagabundo y en un muerto de hambre y poco me queda para morirme del todo? Y como una paloma herida que busca un lugar entre las ramas para morir, dice: aquí me siento yo y encuentro lo que andaba buscando o me muero. Y lo encuentra. Y lo encuentra. Y sale de esa horrible miseria en la que viven arrojados los seres humanos. Cuando decimos los seres humanos, no queremos decir todos los seres humanos, queremos decir el 99,9 periódico. ¿Entendéis? ¿A excepción de quién? A excepción de Buda. ¿A excepción de Buda solamente? No. A excepción de Buda, a excepción de Jesús, a excepción de Sócrates, a excepción de todos los místicos contemporáneos y antiguos, a excepción de ti, si estás dispuesto a andar este camino, a distinguir tus condiciones personales de la vida que te atraviesa. Porque sucede una cosa muy interesante, tal vez podamos empezar a plantearnos dejarlo aquí por hoy. Sucede una cosa muy interesante, que es que cuando uno tiene experiencia de esta vida que lo atraviesa, esta vida ya no es una característica más, ya no es una experiencia más, sino que se convierte en la experiencia. Absorbe cualquier otra experiencia y la redirige hacia ella. Hay una conversión, en lo que somos. La identificación, la experiencia de yo soy Raúl, varón blanco de 32 años, español, etcétera, etcétera, etcétera. Esta identificación, esta experiencia, se pierde completamente. La experiencia del cuerpo, la experiencia de la mente, la experiencia del pensamiento, se convierte en una capa muy fina, muy fina, muy fina, muy fina, encima de una profundidad muy profunda, de una experiencia de distinta índole, que es la experiencia de la vida, que es la experiencia de esa energía que ni se crea ni se destruye. Y si ni se crea ni se destruye, ¿qué ocurre cuando un cuerpo muere? ¿Qué ocurre cuando una mente y unas emociones mueren? Cuando alguien desaparece. Bueno, desaparece ese alguien, pero esa energía no desaparece. Cuando has sido capaz de tener experiencia total de esa energía, cuando has sido capaz de convertirte en esa energía, cuando tu experiencia se ha convertido en eso y no en otra cosa, en esa tremenda profundidad y no en esa delgada capa fina que la recubre, bueno, a eso es a lo que llamamos salvación. Porque eso no muere. Eso no muere. Yo sigo lamentando las limitaciones del lenguaje
de las limitaciones de la palabra para referir una experiencia que es una experiencia que está más allá de la palabra. Y de aquí surgen todas las confusiones que envuelven a la mística y a la espiritualidad y a la religión de un aura de misterio muy malo, de un aura de fantasía que hace que las personas inteligentes duden de la posibilidad que nos es ofrecida a cada uno de nosotros. Hemos empezado este directo hablando de conceptos, hablando de espiritualidad, hablando de religión. Hemos dicho que la religión significa religar, volver a unir, que yoga significa también unión, igual que yugo. Cuando hablamos de espiritualidad hablamos de las ciencias del espíritu, es decir, de las ciencias de la vida, de aquello que nos es más íntimo. Y cuando hablamos de religión, si nos entendemos bien, debemos hablar de aquellos procesos que nos permiten volver a unir nuestra vida, la vida que nos atraviesa en tanto que seres humanos, con la totalidad de la vida que hace que este cosmos siga expandiéndose y siga creando esos absolutos milagros de estrellas que revientan, que se crean, que, en fin, todas estas cosas que saben los físicos. Y tal vez por eso todo buen físico suele ser un buen filósofo y a veces un buen literato. Yo diría que el mayor de los escritores que tenemos a día de hoy en lengua española, Agustín Fernández Mayo, a mi juicio el más original, pues no es extraño que proceda de la física, de los estudios de física y de los trabajos como físico. Entonces, cuando hablamos de religión hablamos de esto, hablamos de esta posibilidad, no hablamos de estructuras de poder, no hablamos de estructuras sociales, no hablamos de organizaciones, no hablamos de instituciones, ¿de acuerdo? Hablamos de procesos. Bien, hasta aquí el directo de hoy, creo que un poquito más breve que el de los días anteriores, tampoco sé dónde lo puedo mirar. Lo importante es ir creando aquí material para que vosotros podáis revisarlo, podáis ir familiarizándoos con ciertos conceptos, transformando ciertas opiniones, desmontando ciertos prejuicios. Ahí donde hay prejuicio no hay posibilidad para una experiencia fresca. Por lo tanto, es importante desmontar todo prejuicio antes de intentar que se produzca de verdad la experiencia de la meditación, porque con prejuicio no hay meditación. Intentaré conectarme también mañana, aunque no sé si va a ser posible a la misma hora. Bueno, ya iremos viendo. Y poco a poco, pues, esto se irá convirtiendo en un espacio un poquito más estructurado y yo empezaré a anunciarlo con un poquito más de antelación. Se conecta mi padre, si no me equivoco. Bienvenido. Esto está terminando ya, pero vas a poderlo ver grabado porque queda colgado en mi muro de Facebook. Decíamos que estos espacios voy a intentar seguirlos ofreciendo todos los días y que poco a poco se irán estructurando y se irán convirtiendo en un espacio pues un poquito más riguroso para que este proceso lo podáis andar de verdad, os pueda servir verdaderamente. Ahora, espacio publicitario. Me he dado cuenta de que no lo había incluido en ninguno de los dos directos anteriores. martinezfuentes.com. Este es hoy por hoy, pues esta es la página web desde la que podéis registraros a la lista de correo, que será el espacio desde el que podréis informaros de todo lo que se anda cociendo en esta olla. Visitadlo, apuntaos a esa lista de correo. Estos vídeos los subiré también a YouTube. Voy a empezar a estructurar un poquito todas las redes. Cuando tenga suficientes seguidores emitirá esto también en Instagram. Seguidme en Instagram si no me seguís, Raúl_Martínez_Fuentes. Es importante que me sigáis si no me seguíais todavía, porque necesito 1000 suscriptores, 1000 followers, 1000 seguidores, para poder emitir en directo también en Instagram. Así que toda ayuda será bienvenida. Estamos a mitad del camino con 535 seguidores. Bueno, este espacio es para vosotros, esta posibilidad es para vosotros, para vosotras. Espero que os sirva, espero que la disfrutéis. Contad conmigo por las tardes, ahora por ahora. Intentaré conectarme si es posible todos los días
pues ya sea a las 5, a las 6, como mucho a las 7 de la tarde. Haced este ejercicio si queréis, de sentaros, como hizo Buda, a no hacer nada, porque es un buen ejercicio preparatorio para la meditación. No intentéis meditar, no intentéis hacer nada que hagáis aprendido en ninguna parte, pero sentaos a no hacer nada y aprended esa nada, porque en esa nada empezarán a aparecer respuestas importantes. Besos para todos, para todas. Nos vemos mañana más o menos a la misma hora. Que estéis muy bien.